Bueno, queridos estudiantes, muy buenos días. Hoy vamos a dar en esta calurosa y bella mañana, vamos a dar comienzo a nuestro encuentro tutorial de ética con un tema que es el complemento perfecto para todo lo que hemos venido trabajando en estos días. El tema de los códigos éticos. Espero que todos se encuentren muy bien, que ya creo que estamos como saliendo avante con esto del COVID-19, Dios quiera todo se termine pronto y entonces animarlos. Durante todo este transcurso de nuestro módulo, trabajamos mucho entonces lo que fue toda la ética personal, allí hicimos reflexiones muy relacionadas con nosotros mismos para encontrarnos con nosotros mismos. Es una experiencia que todos a través de sus trabajos me han contado que les ha parecido maravillosa. Para mí también ha sido maravillosa. Agradezco esa confianza que han tenido para yo leer esos trabajos nuevamente. Y entonces hoy venimos a un tema que es bastante discutido, no solamente porque a nivel ético, sino a nivel empresarial. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos de códigos éticos, son todos aquellos, me estoy refiriendo a lo que es la ética empresarial. Me estoy refiriendo a aquellos códigos que identifican, códigos éticos o valores éticos que identifican a cada una de las empresas del país. Las empresas normalmente del país le apuestan a esos códigos éticos fundamentados ¿en qué? En códigos tradicionales, en códigos de quien fundó la empresa, en códigos que están fundamentados en la honestidad, en la honorabilidad, en la transparencia, en el servicio de los que recuerdo. Pero entonces, ¿qué pasa? Recordemos que esos códigos éticos pues son fundamentados en ese tipo de experiencias y tradiciones, pero resulta que las empresas normalmente llegan otras personas a manejarlas. Y ahí es donde en muchas ocasiones por el deseo, por si se puede decir así, ese deseo de poder, esos valores tradicionales o esos valores corporativos terminan perdiéndose porque sencillamente una persona llega y no de pronto no conjuga con ellos. Y entonces me ha tocado ver a lo largo y ancho de mi experiencia profesional cantidad de personas que se han estrellado fuertemente y donde nosotros como futuros profesionales y en especial ustedes de la contaduría, tenemos que también aprender a respetar esos reglamentos y esas normas que las empresas tienen y de pronto cuando llegado el momento uno llegar pues tiene que involucrarse en esos valores éticos que esa compañía espera de nosotros. Y entonces hoy vamos a hacer una tutoría muy dinámica y muy especial en relación a esos códigos éticos. Les agradezco su presencia, entonces me voy a ir a compartir las diapositivas que preparé para ustedes porque para que de una vez entonces comencemos a trabajar todo lo que tiene que ver con los códigos éticos. Permítanme un momentico, ya estoy abriendo. Aquí estoy en este momento y aquí está. Por favor, me confirman cuando todos lo estén viendo. Listo, Bueno, Carlitos. entonces los códigos éticos, vamos a hablar un poquito de ellos. En esta primera diapositiva dicen que los códigos éticos profesionales, todas las profesiones que han alcanzado un nivel de organización en el mundo, tienen su ética específica. Por ejemplo, Coca-Cola, McDonald's, todos dentro de su reglamento habla de unos valores corporativos que identifican a cada empresa. Estos códigos éticos comprenden un conjunto de normas de comportamiento que se sintetiza en un código de ética profesional, el cual se caracteriza por su obligatoriedad moral. Ya vimos la relación entre ética y moral. Entonces hay empresas que exigen sí o sí se tiene que cumplir. Y cuando una empresa ve que su personal profesional no está cumpliendo con esos valores corporativos que la identifican, normalmente esas personas son mal calificadas y entonces empiezan los problemas de tipo laboral, en especial con ese funcionario. El código ético es una declaración formal
de los principios y valores de una organización o de un colectivo profesional y las reglas éticas que las profesiones deben cumplir. O sea, por un lado va la parte profesional y por otra va el código ético en relación a su profesión, a la que usted estudió. Los códigos deontológicos comprenden, la deontología es una rama de la filosofía y de la misma ética que habla de estos tipos de comportamientos. Entonces, comprenden normas, principios y valores morales. Como ya habíamos visto, la ética es una rama del saber que se ocupa del estudio de las acciones morales de todos los individuos y en especial de los grupos, así como de las reglas y normas que rigen ese comportamiento en una sociedad determinada. Por lo tanto, la ética profesional, oiga pues muchachos, es la parte de la ética que rige el comportamiento del individuo en su ejercicio profesional. Sin duda, estamos ante una de las ramas más diversificadas de la ética. Por ejemplo, para los administradores de empresas, ustedes que son contadores públicos, sí existe un código básico. En cambio, para los administradores de empresas, hay un código, pero no es un código que diga que se tenga que cumplir al pie de la letra. Por tanto, corresponde a las empresas definir sus propios códigos de conducta en relación a la empresa. Igualmente, los códigos de conducta son normas dictadas en la mayoría de los casos de una manera o forma unilateral por parte de las empresas, cuya aplicación generalmente no está sujeta a procesos de verificación externos. Solamente les cuento aquí a nivel como profesional, la mayoría de estos códigos éticos están vigilados y supeditados por el Departamento de Relaciones Humanas o de capital humano. Y allí es donde determinan, por ejemplo, esos comportamientos antiéticos, las personas que llegan bebidas borrachas a su trabajo, personas que mienten, por ejemplo, para disimular una enfermedad y que le den una incapacidad. Bueno, una cantidad de cosas que vamos a ir comentando hoy. ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Alguien quería decir algo? Ninguno. Bueno, entonces vamos a comenzar por los conceptos de los códigos éticos. Para lograr una mayor especialización en el campo de acción de la ética, entonces se utilizan los códigos de ética, los cuales no son más que una compilación de las normas y reglas que determinan el comportamiento ideal o más apropiado para un grupo específico de profesionales. Por ejemplo, yo ya se los había comentado a ustedes en otros encuentros, la responsabilidad no solamente social, sino profesional que ustedes tienen como futuros contadores públicos. Hoy al final, cuando ya estemos en las últimas diapositivas, les voy a compartir y ya está subida en la plataforma Moodle el código ético del contador público. No se los pude enviar a los correos, es para que cada uno lo baje dentro de su computador porque son 300, como 380 páginas. Es muy pesado, pero yo quiero que le den una vueltica ya cuando terminemos el módulo para que ustedes pues miren en relación de todos los conceptos más importantes que tiene ese código ético del contador. Hoy vamos a tocar unos y los vamos a hablar. Las reglas de estos códigos pueden estar escritas, como en los casos de la medicina o el derecho, o otras veces ser implícitas. Solamente, por ejemplo, en el caso de los tecnólogos logísticos, como es una profesión muy nueva, el código, mientras el del contador es de 300 y pico, el código del tecnólogo en logística son 3 hojitas. Entonces es muy implícito, está muy pormenorizado y muy aterrizado, pero no tiene más. Un código es una afirmación formal de los principios que definen todos los estándares del comportamiento específico en una compañía. Por lo general, no contienen todas las normas implícitas del comportamiento del profesional, porque también se sobreentiende que toda persona que llega a un grado de profesional posee una cierta formación y criterio que se debe o no se debe hacer durante su desempeño profesional. ¿En qué confían las empresas? Que normalmente todo mundo vaya desde la universidad con unos conceptos
ya relacionados en qué es la ética, pero sorpresa que nos hemos llevado en muchas compañías y a nivel sectorial, a niveles de turismo, que muchas personas dentro de sus programas universitarios no vieron ética y entonces sencillamente actúan muy llevados de su parecer y de sus tradiciones y de sus principios y cuando tienen esos caracteres fuertes, pues sencillamente vienen lo que no queríamos, que empiecen a chocar con todo mundo, que todo mundo llegan a una reunión, uy, qué pereza, vino ese señor, qué jartera, que ese señor no nos gusta, tiene malos datos, es una persona que no es de confianza. Entonces comienza esa mala imagen, sencillamente, ¿por qué? Porque no se tuvieron durante el proceso de universidad unas competencias relacionadas con su parte ética. ¿Qué es un código entonces de ética? Voy a volverlo entonces aquí a aterrizar. Un código de ética es un documento que reúne normas, criterios y valores que resumen el buen ejercicio de una actividad profesional, especialmente en lo que concierne a la disciplina ética. Se trata también de mecanismos de autorregulación que junto a estatutos, libros de estilo, convenios, reglamentos y otros instrumentos fijan los límites de lo aceptable en el ejercicio de una profesión determinada. Existen, muchachos, numerosos códigos de ética de cumplimiento totalmente obligatorio para que todos los que estén formalmente reconocidos como profesionales dentro de una empresa o dentro de una área de gestión, en el caso de ustedes como contadores públicos, se apliquen especialmente a quienes pertenecen a algún tipo de colegiatura profesional u organización semejante, ya que estas entidades se ocupan de estandarizar y fomentar un cuidadoso ejercicio profesional. Por ejemplo, yo conozco dos casos puntuales. Uno tiene que ver con el Consejo de Judicatura. Ustedes saben que los abogados son controlados, vigilados por el Consejo de Judicatura, donde allí por sus malas acciones y cuando a veces actúan de manera que no corresponde a la ética, pues han sido sancionados y han sido sancionados unos con 2, 3, 4 años de suspensión temporal de su tarjeta profesional y en otros casos la cancelación definitiva de su tarjeta profesional como abogado. Uno cuando va a los juzgados ve en la relación, a mí me ha tocado por lo de mi hijo que es abogado, la relación a veces he ido a averiguarle por procesos y cuando miro la relación de los suspendidos, le da a uno mucha tristeza ver tanta gente y yo digo, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Sería un proceso de universidad, ¿qué sería? Entonces es muy lamentable. Igualmente hablando con el doctor José Gabriel Obando, que es el presidente de la Junta Seccional de Contadores Públicos, me manifestaba igualmente esa misma situación, donde cantidad de contadores públicos a veces por falta de comportamiento ético son sancionados unas veces durante un año o varios meses y en algunos casos entonces con la cancelación, ustedes imaginan uno después de estudiar 5 años de carrera de contaduría pública, tener que ver al final ver cancelada su tarjeta profesional, eso sería muy lamentable y todo por la parte ética. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, la Junta Central de Contadores? Ella como entidad se ocupa de estandarizar y fomentar ese cuidadoso ejercicio profesional. Los médicos también se está presentando hoy en día. Ellos hacen ese famoso voto de Hipócrates, Hipócrates donde ellos se comprometen a cumplir fielmente con su ejercicio profesional como médicos. Bueno, el incumplimiento de los códigos de ética suele acarrear sanciones, suspensiones o rechazo entre los pares profesionales o el despido o desvinculación en el caso de las empresas y organizaciones. Cuando es despido o desvinculación, pasa lo que pasa con muchos administradores de empresas o administradores de negocios internacionales, ingenieros industriales,
donde tienen que ser despedidos, muchas veces por su mal comportamiento, acoso laboral, acoso sexual, también caracteres muy fuertes, personas que no respetan los conductos regulares de la compañía. Y también, por ejemplo, yo lo he dicho, algunas personas que con su título profesional son unos aparecidos, llegan a una empresa y tienen la oportunidad de crecer y resulta de que se dedican a desperdiciar la oportunidad que la vida laboral les ha dado y entonces empiezan con su mal carácter y con sus malas acciones, no solamente a despotricar de la empresa, sino acabar con todo lo que hay alrededor de ella. Entonces esto es una situación muy difícil y esto ha llevado a que muchas personas entonces confundan su rol o su papel dentro de lo que es su labor ética dentro de una empresa, su vida profesional. No es fácil establecer el concepto de lo que es o no es ético en relación a los códigos éticos. En efecto, la ética va más allá de las leyes vigentes, es decir, que ciertas actividades que pueden ser consideradas legales, pero no por ellas éticas. Por ejemplo, el trabajo infantil puede ser legal en una parte del mundo. Hay lugares del mundo donde dicen que el trabajo infantil es legal y yo deseo pues que eso no sea así, pero sin duda esta práctica es mala para la sociedad. ¿Por qué? Porque hemos visto bienestar familiar, por ejemplo, en este momento está en una lucha relacionada con que los niños no deben de trabajar y ni deben estar haciendo labores de trabajo de ningún concepto. Pero resulta que hay familias que sí lo justifican. ¿Y cómo lo justifican? Dicen que por la precariedad de económica, por la limitación económica, donde dice que todos deben de aportar. Y entonces muchas veces hay adultos que colocan a los niños a trabajar porque ellos no consiguen empleo. Entonces esto es una mala práctica para la sociedad. Por tanto, el hecho de actuar conforme a la ley y los reglamentos establecidos es una sola parte del comportamiento ético. ¿Por qué? Porque la ética va más allá. La subjetividad de la ética, su variación de una sociedad a otra. Cada sociedad o grupo juzga de distinta manera las diferentes actividades y procesos en función de sus valores culturales, sus tradiciones, sus intereses particulares, las circunstancias específicas e influencia del medio, lo que puede dar lugar a diversas polémicas acerca de lo que es y no es ético. Lo que yo les decía, el calificativo, esa subjetividad es el calificativo de la moral. Lo que para unos es bueno, para otros es malo, y lo que para unos es malo, para otros puede ser bueno. Y aquí también entonces pasa esto porque de pronto a veces las mismas tradiciones, los mismos valores culturales, a veces justifican muchas de estas acciones. Por ejemplo, una empresa puede considerar que no es faltar a la ética deslocalizar la producción a países con menos nivel salarial, por ejemplo, lo que está pasando ahora. Muchas empresas colombianas, eso de deslocalizar, han terminado cerrado sus empresas en Colombia para mandar fabricar sus productos a Medio Oriente, a Asia. Y eso puede sonar como un juego de, hombre, pero entonces que esa empresa es muy responsable, como esa empresa no apoya al empleo nacional y sí apoya el empleo en Malasia o en Singapur o en la India o por allá en esos países. ¿Qué es lo que pasa? Claro, en esos países tienen un menor nivel salarial. Y lo que yo de pronto he estado hablando en estos días en un módulo que se llama Problemas de la historia del hombre de la sociedad contemporánea, donde hemos visto el desempleo y el empleo, cómo eso para los empresarios se ha convertido en un juego de doble moral. Permiten o prefieren enviar sus productos al exterior para que sean fabricados, no tienen que pagar prestaciones y sencillamente su prenda de producción sale a muy bajo costo con este juego, si se puede decir así, de juego moral, donde no les importa acabar con el trabajo en Colombia, pero sí darle la oportunidad a otro país de que tengan ese empleo, pero a muy bajo costo. Cierto es que benefician, claro, a los accionistas. Los accionistas de esa empresa sí
sí, siguen percibiendo mayores beneficios económicos. A los distribuidores, ¿por qué? Porque ellos tienen precios más competitivos. Y a los clientes, porque tienen una mejor oferta. Aunque yo de pronto he discutido mucho eso. Yo a veces no creo que lo que he hecho afuera sea de mejor calidad, porque los productos colombianos siempre han tenido una mejor calidad que los productos extranjeros. Por ejemplo, vemos el caso de Falabella, cuando Falabella llegó a Colombia, llegó con muy buenos productos. Y hemos visto cómo esos productos de Falabella, más que todo la ropa, ha ido perdiendo su calidad porque el juego con los chinos es una cosa tenaz, con la gente en Medio Oriente. O sea, cuando uno envía telas o envía la materia prima desde acá, uno dice, bueno, va a quedar un producto bien elaborado, pero cuando ellos se encargan de fabricarlo totalmente, los chinos a uno le ofrecen tres líneas, la uno, la 2 y la 3, y resulta que cuando usted va a mirar esas líneas, una es de muy buena calidad, otra es de mediana calidad y otra es la que en la calle uno encuentra todo a 1000 y a 2000 y resulta que usted lo utiliza una vez pero ya no lo puede volver a utilizar. Entonces eso no es ninguna mejor oferta. Uno lo compra barato. Yo no he creído que uno lo más barato sea lo mejor porque la calidad deja mucho que desear. Y a sus empleados porque tienen mayor estabilidad laboral y mejores sueldos del país receptor. ¿Cuáles son los empleados de una empresa que manda a maquilar o a fabricar todo afuera? Pues que el vendedor de aquí gana bien, la secretaria, la gente, pero resulta que las personas de nivel productivo son las que finalmente terminan sacrificadas porque esta persona envía a hacer toda su producción afuera. Y además de eso, la sociedad del país receptor, al elevar su nivel de vida, puede que sí, puede que no. Eh, eh, yo digo que eso es muy contradictorio. A veces mandar a fabricar no le garantiza ni a ellos ni a nosotros que tengamos mejores condiciones de vida. O sea, y que aumentamos el nivel de vida. No, yo creo que finalmente el que se viene quedando con toda la plata es el empresario y todos sus accionistas. Pero quizás sindicatos o algunas asociaciones del país de origen no piensen lo mismo. Acusen a esta empresa de ser no ética porque genera paro en el país de origen y porque genera o promueve directa o indirectamente la explotación en países del segundo o tercer mundo al pagar menos que en el país de origen, es lo que yo les estaba explicando. Yo tampoco creo mucho en el proceso de los sindicatos, nunca he sido he conocido sindicatos paternalistas, patronales, he conocido, eso sí, yo digo que paternalistas, pero son patronales. Y los sindicatos normalmente de oficio, esos que son de izquierda, que tienen unos fueros sindicales y todo, y finalmente terminan vendidos al mejor postor, porque el juego de la ética es esa. El juego de la ética, cuando se tiene poder, se puede perder todo. Entonces, es muy tenaz uno tener que hablar de estas cosas, muchachos, pero tengo que hablarlas porque ustedes deben de conocer la verdad. En el mundo en el mundo de la industria, en el mundo financiero, en el mundo gerencial, siempre se juega con ese valor y antivalor a la vez que es el poder, porque así como tener poder es bueno, también se puede convertir en un arma muy peligrosa y en un antivalor muy peligroso cuando es mal usado. Las cuestiones que tienen que ver con la ética a menudo son ambiguas. Hay y habrá situaciones en las que algunos podrían considerar que las actividades son inapropiadas o carentes de ética en tanto que otros las consideran como aceptables. Incluso podría darse el caso de que una misma actividad podría considerarse como ética en un momento dado y no ética en otro momento dado. Por tanto, es recomendable que las empresas tengan códigos de ética. Por eso aquí es donde estoy justificando por qué los códigos de ética en la profesión y por qué los códigos de ética en las empresas y por qué esos valores corporativos en las empresas. Porque es recomendable que las empresas tengan esos códigos de ética con la finalidad de dar a conocer cuáles son las prácticas que esa empresa considera aceptables y aquellas que no, con la finalidad de reducir al mínimo la emisión de los juicios ambiguos. Miren, yo trabajé con una multinacional y recuerdo que cuando uno visitaba al cliente, el cliente
estaban con ese cuento. Usted no me puede mandar eso por aparte, no me facture, mándamelo por debajo. Yo le decía, qué pena, pero la empresa no va con eso. Y a ustedes les va a pasar en la labor de contadores públicos. Cuando reciban cuando una empresa apenas se está formando, es muy normal ver que el empresario de turno le dice a uno, venga, doctora Vanessa Marín, usted que me va, o usted doctora Juana, o usted Sebastián Ángel, que es mi contador público, no Qué podemos, halago. no podemos hacer que haya una contabilidad por encima y una contabilidad por abajo. Qué pena, pero es que la contabilidad es una. Yo con la directora de la DIAN que estudia en nuestra universidad hacía ese comentario con la doctora Luz Estela Zuluaga, donde en algún momento ella me manifestaba que era muy triste ver cómo a veces dentro del mismo comportamiento de la cultura del pago de impuestos faltaban muchos valores éticos, porque la gente cree que como el país es corrupto, entonces la ética es la DIAN es corrupta, y sabiendo que la DIAN lo único que trata es de conseguir a través de los impuestos todos los dineros para invertir en salud, para invertir en educación, para invertir. Y ustedes, los contadores públicos, son la mano derecha de la misma DIAN, del Ministerio de Hacienda en nuestro país. Entonces, ustedes imaginan donde ese juego ético se convierta en ese tipo de cosas que quiere hacer el común de la ciudadanía, porque estamos en un concepto de que si tú te dejas tumbar, entonces yo te tumbo, que es lo tradicional de nuestras costumbres y tradiciones. Por eso nosotros tenemos que luchar porque haya una cultura de impuestos en nuestro país. Entonces, por eso lo que estoy leyendo, a veces esas actividades inapropiadas o carentes de éticas en tanto otros pueden ser consideradas aceptables. ¿Por qué? Porque habrá situaciones donde uno trata de confundirse. Incluso podría darse el caso de que una misma actividad podría considerarse como ética en un momento dado y no ética en otro momento. Por tanto, es recomendable que las empresas tengan códigos éticos con la finalidad de dar a conocer cuáles son las prácticas que la empresa considera aceptables y aquellas que no, con la única finalidad de reducir al mínimo la emisión de juicios ambiguos. Eso sería muy importante, porque así evitaríamos tener en la palestra pública a X o Y empresa. ¿Cuáles son las características de un código ético? Los códigos de ética son de tipos, oiga pues muchachos, normativos, obligatorios y éticos. Comprenden un marco de reglas para controlar la conducta de las personas. Su incumplimiento conduce a sanciones profesionales y a un enorme desprestigio dentro de la comunidad colegiada, pero no necesariamente acarrea sanciones punibles por ley dependiendo del caso. Por ejemplo, yo he tenido estudiantes de la universidad donde algún día tuvimos o a X o Y estudiante y entonces me han llegado y me han dicho, don Carlos, ¿usted se dio cuenta de lo que le pasó a fulano? Y yo, ¿qué le pasó? No, que le está sancionado. Ay, ¿cómo así? Pero se veía muy buen estudiante. Sí, pero tomó una decisión mala y lo suspendieron. Ah, qué pesar. Eso es lo que nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque a veces ese marco de conductas a veces caen en la competencia y entonces una persona empieza a ser mirada con desconfianza. Y eso es lo que no podemos dejar caer por ese código ético. Por ejemplo, cuando sancionan un abogado, imagínense ustedes los demás compañeros cuando suspendieron a tal abogado. Ay, Dios mío, ¿qué pasaría? En es- y yo creo que uno tiene que ir muy de mano de la ley, de las normas, de las reglas, de esa conducta ética. ¿Para qué? Para no ir a embarrarla. Porque yo creo que después de todo este esfuerzo, ahora una niña me decía, una compañerita me decía que está preparando para esta noche una exposición y que está un poco preocupada. Imaginen ustedes, después de todos estos esfuerzos y por un mal comportamiento ético que uno termine con la pérdida total de su tarjeta profesional o con una sanción. Eso sería lamentable.
después de todos los esfuerzos que ustedes han hecho. Y además de eso, por el dinero que se paga. Por otro lado, en un código de ética suele haber guías para la gestión del trabajo, ustedes las tienen, las comunicaciones, la toma de decisiones y otros aspectos que comprometen la calidad de su vida profesional. En ocasiones puede consistir en un código de conducta, porque también hay códigos, así como hay un código de ética, hay un código de conducta, que es la vestimenta o la vida dentro de una empresa u organización. Normalmente en las empresas se llaman reglamentos internos de trabajo. Y allí están todos los códigos éticos, qué se debe hacer. Por ejemplo, el que más exigen es el del cumplimiento. A propósito, no crean que los estoy regañando. Así como hay unos que trabajan mucho, por ejemplo, tengo otros grupos, hay muchachos que pasa todo el semestre y sus trabajos nunca llegan. Y entonces yo cuando ya estoy terminando, yo digo, venga, ¿usted qué materia es que está viendo? Entonces me dicen, don Carlos, el módulo de ética, sí. ¿Y tú crees que cómo estás en relación a la ética, bien o mal? No, pues yo qué le dijera a don Carlos, es que yo hago que el estudiante caiga en sí mismo a conciencia de que tiene que mejorar mucho su vida personal. Y yo de pronto no les digo nada. Y entonces, claro, una de las exigencias de la universidad es hacer seguimiento, pero finalmente en el seguimiento entonces la nota se va a ver plasmada. Y hay, por ejemplo, estudiantes que dejan todo para lo último, me empiezan a correr y a hacer los trabajos a la carrera y todo eso. Yo les digo una cosa, uno de los valores éticos también es organizar, la organización. Y es organizar su tiempo, organizar sus actividades. Cuando ya lleguen a su vida profesional, ustedes van a tener una agenda de trabajo. Yo a veces me los encuentro en la calle a los que ya son contadores públicos de la universidad. Me dicen, don Carlos, voy volado porque tengo 3 reuniones ahora en la DIAN de 3 empresas. Y ve uno que sacan su agenda y tienen todo controlado. Y esta tarde nos podemos tomar, no, es que tampoco puedo porque tengo que ir a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Hacienda del municipio. Entonces uno los ve que tienen un código de conducta muy, 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 muy particular. Otra cosa, en ese código de conducta está su forma de vestir. Recuerden que siempre deben de estar bien presentados para la ocasión. Esa imagen corporal dice mucho de ustedes. Y también usted será un ejemplo en la vida de empresa. Por ejemplo, anteriormente yo me he reído mucho porque a veces uno veía compañeros de trabajo, en especial maestros, que tenían otra profesión, eran abogados, economistas o alguna cosa, y uno los veía los fines de semana en el Combalar borrachos. Y yo decía, ¿este hombre qué pensará? Y a mí me tocó en varias ocasiones, o sea, desde mi parte de amistad y todo eso, hacerle unas recomendaciones en relación a su vida personal. Mira, esto no es bueno que la gente te vea así, porque eso puedes caer en que la gente pierdas credibilidad. Imagínense ustedes. Claro, la vida pública es muy importante y la vida social es muy importante, pero su vida privada sí tiene que aprender a manejarla. ¿Por qué? Porque usted no puede caer en lo mínimo, pues, en los conceptos éticos uno tiene que estar a la altura de las circunstancias y no llegar a caer como tan bajo. ¿Por qué? Porque usted todo eso que irradia en su vida personal, como es de buen contador, pero qué pesar esta vida personal que lleva. O por ejemplo, cuando a mí me ha tocado también encontrarme con unas situaciones lamentables. Por ejemplo, ahora estaba hablando con Juana antes de llegar. Yo viví una experiencia muy bonita en el Calazán, cuando estaba estudiante. Conmigo estudió Fabio Villegas, que después, mucho después, ya les voy a contar quién llegó a ser Fabio Villegas. Y un día que estábamos en la clase de ética con un cura español, me acuerdo que se llamaba el padre José Mozuelos, de la zona de Castilla, que hoy lo recuerdo mucho. Él llegó y nos preguntó, ¿y cada uno de vosotros qué queréis ser cuando seas grande? Y entonces recuerdo que empezamos a decir.
Y yo le dije, yo quiero ser maestro, otro dijo, yo voy a ser ingeniero, otro voy a ser médico. El doctor Carlos Arturo Izaza, que estudió conmigo, Caturo, yo voy a ser médico, hoy es médico. Y me acuerdo que Fabio Villegas dijo, yo voy a ser presidente de la República. Todo mundo, qué bullying, qué cosa, oh, y todo mundo, como que presidente de la República, usted está loco. Pues resulta que tantos son los ires y venires de esta vida que Fabio Villegas, en la presidencia del doctor César Gaviria Trujillo, fue encargado como 3 o 4 veces de la presidencia de la República. O sea, sí llegó a ser presidente de la República y fue ministro del Interior y fue ministro, uno de los altos ministros que tuvo en ese tiempo el presidente César Gaviria. Y recuerdo que más de uno que se burló en algún momento, tengo que ir a hablar con Fabio a ver si me ayuda. Luego me lo volví a encontrar porque fue durante más de 12, 14 años presidente de Avianca. Y claro, no faltan los favores profesionales en relación de que yo estaba en el mundo del turismo y tenía mi agencia de viajes. Pero es lo que uno nunca puede. Arrieros somos y en el camino volvemos y nos los encontramos. Y por ejemplo, en la dinámica de todas estas cosas, hablando de las conductas éticas, es muy importante usted siempre contar con fundamentos y con valores que lo permitan relacionarse en los más altos estratos sociales. Eso sí, como le decía yo ahora a Juana, y Juana también me comentaba, y María José, sin ir a perder nunca la humildad, la honestidad, la responsabilidad y ese carácter que a cada uno de nosotros nos debe infundir como buenos y excelentes ciudadanos. Entonces, eso vuelvo y les digo, muchachos, uno tiene que luchar siempre por estar a la altura de las circunstancias y estar bien. Bueno, importancia y beneficios de un código ético. Entonces, la ética es una parte fundamental de la vida entonces profesional, ya que brinda a la colectividad colegiala un conjunto de normas que garanticen lo más posible su buena reputación, especialmente en aquellos casos en que la vida física, emocional o social de los clientes depende del riguroso comportamiento de los profesionales. Una persona que lo contrata a uno a nivel profesional, ¿qué espera de uno? Lo mejor. ¿Qué espera usted cuando consigue un buen abogado que sea responsable, que sea ético, que lo defienda o que le ayude a solucionar el problema que usted tiene? Un médico, su comportamiento profesional, que le garantice a usted todo su servicio. ¿Qué espera un empresario de un contador público? Que se convierta en su mano derecha. Imaginen usted la responsabilidad que tienen, que presupueste bien sus ingresos, que diga mensualmente cuáles y anualmente cuáles son las metas que espera la compañía en relación a lo presupuestado, que tenga organizada toda su parte contable. Entonces, ese es un beneficio del código ético. O sea, que esa persona que uno contrata tenga una buena reputación. En consecuencia, los códigos de ética brindan al público una serie de lineamientos esperables de un buen profesional. Así que quien recurre al profesional pueda saber cuándo alguno no está cumpliendo con sus obligaciones y pueda formalizar una denuncia o simplemente cambiarlo profesional. Por ejemplo, en la universidad, los que han hecho proyectos de grado, me ha tocado ver a mí, don Carlos, esa empresa nos permitió hacer esa intervención de NIF, de sistemas contables, a normas internacionales, pero la contadora cuando le pedimos los informes como que no le gustó. Y yo les dije, ahí hay un problema, sí, pero lo vamos a hacer porque el gerente dijo que lo necesitaba. Y resulta que al finalizar el trabajo de grado, han terminado ellos con los cargos públicos y despidiendo a la otra contadora pública. La,
ahí dirán que los estudiantes nuestros le hicieron zancadilla. No, lo que pasa es que de pronto a la otra contadora, yo les he dicho a los muchachos, no se sientan mal. De pronto la otra contadora venía haciendo mal su trabajo profesional y lastimosamente las cosas se caen por su propio peso. Entonces es muy lamentable y eso yo no quiero que ninguno de ustedes nueve vayan a vivir eso en un futuro porque es una situación de verdad muy incómoda. En consecuencia, los códigos de ética, bueno, ya lo leí. En el caso empresarial, es todavía más importante contar con un código de ética que garantice la armonía profesional y en ocasiones personal entre los integrantes de cada equipo de trabajo, de modo que los asuntos individuales no afecten la operatividad del engranaje organizacional completo. Y aquí es donde yo iba a decir, el problema es que a veces contratamos personas en las compañías que no tienen todo un bagaje ético. Y entonces, y peor cuando se les entrega un cargo, por ejemplo, traen mucha experiencia y entonces eso pasa mucho en el sector empresarial donde se equivocan, que contratan personas en el sector bancario, donde contratan personas que traen un gran bagaje empresarial, pero resulta que son de un carácter fuerte y su temperamento, y entonces llegan a una nueva empresa y empiezan a chocar con todo mundo. No se les escapa a nadie, ni siquiera el portero del edificio, con todo mundo, con el mensajero, con todo mundo. Pero es que, ¿qué es lo que pasa? Se pierde el orden de las cosas, se pierde la humildad, se pierde la dignidad, se pierde, y entonces son personas que empiezan a mostrar lo que no se debería mostrar, y es el otro lado oscuro de lo que es la persona. Los códigos de conducta de una empresa, la autorregulación empresarial, en estrecha relación con el principio de transparencia y como vehículo de expresión de las políticas de relaciones industriales, tenemos los códigos de empresa o códigos éticos que, como se ha indicado, fija la empresa de forma unilateral, al igual que los diferentes sectores de la economía. Entonces hay código del contador, código ético del ingeniero industrial, código ético del abogado, código ético del médico y otros. Cada vez son más las empresas que formulan su propio código. Desde el punto de vista de los empleados y directivos, esto es clave, que al pasar a formar parte de una empresa, aceptan el compromiso moral, oiga pues, de asumir dicho código en su conducta profesional. Hay empresas que, por ejemplo, llegan y desde que llegan, por ejemplo, a mí me ha tocado en entrevistas donde hay empresas que le hacen énfasis a uno cuando uno hace entrevistas de admisión, donde dicen, don Carlos, hay que tratar de hablar mucho con la gente que si son buenos para madrugar. Por ejemplo, en los colegios privados se empieza a 6:30 de la mañana. Y entonces cuando se contrataban tutores, había profesores, había que decirles, y bueno, ¿y usted para madrugar es bueno o es malo? Y hay gente que sencillamente uno, no, yo soy muy bueno, hay otros que se ríen. Ese que se ríe entonces, sencillamente está mostrando que esa es una deficiencia o es una de las situaciones que lo perfilan a lo mejor a tener dificultad. Muchas veces confiábamos, pero muchas veces esa confianza también nos la echaban por la borda, porque muchas veces íbamos, el profesor, 6:30 de la mañana para comenzar encuentro de clase y no aparecía por ningún lado y llegaba a las 8 de la mañana, que le pegaron las cobijas. Entonces, es tenaz porque tenemos que luchar por eso. Bueno, estamos ante un mensaje que se lanza a la sociedad en el sentido de expresar el compromiso de la empresa a asumir determinadas responsabilidades. Y viene un término, el de autorregulación, generalmente se usa como el antónimo de regulación, situándose el discurso entonces en contraposición genérica entre la voluntariedad y la normatividad. Esta autorregulación puede contenderse en clave de la empresa individualmente considerada, pero no también de sector o territorialidad. Miren, muchachos, ¿qué es la autorregulación? O sea, yo mismo tengo que regularme. Si yo estoy incumpliendo con los trabajos, hombre, voy a ponerme más pilas con eso. Que es que estoy llegando tarde al trabajo, o estoy llegando tarde donde la novia, o estoy llegando tarde a las citas, ponerme pilas. Yo soy uno que, por ejemplo,
tenía esa dificultad hace mucho tiempo y empecé a trazar el reloj 5 o 10 minutos para llegar temprano y llegaba temprano. Y ya después lo normalicé y ya volví, coloqué mi reloj a la hora que era. Pero yo mismo tengo que autorregular, yo mismo tengo que tratar de ir mejorando todos estos códigos de pronto de éticos que a mí de pronto me causan dificultad cumplirlos. Entonces, por ejemplo, hoy en día en los sectores médicos y en el sector odontológico, lo que más hablan es de la responsabilidad en relación a su oficio. Entonces, eso vuelvo y les digo, muchas veces está manejado por los tiempos que a los médicos, por ejemplo, les entregan para cumplir una cita, a veces los materiales que utilizan. Mire que los médicos en estos días se han quejado de toda esa desprotección que el Estado les ha dado para cumplir su labor profesional. Entonces han colocado en tela de juicio al mismo Ministerio de Salud. Pero entonces tenemos que estar muy pendientes de todo esto para que no nos vaya a afectar nuestra vida profesional. Estamos ante entonces instrumentos muy relevantes para la promoción de los derechos humanos, laborales y medioambientales, así como de las medidas contra la corrupción, en especial en aquellos países en que las autoridades públicas no aplican normas mínimas. El problema de la corrupción en Colombia es un problema ético, es un problema de poder, es un problema de sacar ventaja, de sacar tajada. Por ejemplo, mire, a mí me pasó el año pasado y les quiero contar, si no quieren que de pronto en algún momento los vayan a calificar mal. Me pasó en la 14. Yo llegué a comprar algo y listo, iba a pagar como 32.000 y pico y me quedaban 18.000 pesos de devuelta. Y resulta que le entregué el billete de 50 a la niña cajera. Y la niña cajera empezó a revisar el billete por todas partes. Lo miraba a la trasluz, para arriba, para abajo, se lo pasó al auxiliar, al que empaca, y el auxiliar lo cogió en la mano y dijo, no, está más bueno. Cuando yo vi que ella prendió la luz y llamó a la supervisora y le dijo, mira, este billete está bueno. Y lo cogió y le dijo, sí, está bueno, el billete está bueno. ¿Por qué? Yo no, listo. La niña llegó, lo metió a la caja, sacó la de vuelta y me devolvió los 18.000 pesos. Ríanse lo que pasó de ahí. Yo lo hice adrede. Cogí los 18.000 pesos. Me dio un billete de 10, uno de 5, uno de 2.000 y una moneda de 1.000. Y yo empecé a hacer lo mismo que la niña de la caja registradora había hecho conmigo. Y ella me empezó a mirar feísimo. Y entonces yo le dije, ¿a usted qué le pasa? Yo también tengo derecho a revisar mi dinero. Y me dijo, pues sí. Y entonces yo llegué para que le diera más rabia, cogí el billete de 10.000 y se lo pasé al muchacho que le ayudaba. Y entonces él cayó en cuenta que yo le estaba haciendo la misma que ella me había hecho. Y él me dijo, no, ese billete sí está bueno. Y yo le dije, tú me puedes llamar a la supervisora. Cuando yo dije eso, ríanse muchachos, ¿qué pasó? ¿Sabe quién brincó? La pelada. ¿Usted cree que yo le voy a robar? Y le dije, niña, un momentico. Así como usted tiene derecho a revisar su dinero, yo también tengo derecho a revisar mi dinero. Sencillamente, ¿qué pasa? Que es que a veces en esto de los juegos éticos, todos los seres humanos no estamos preparados. Y ella tiene dentro de los códigos éticos que tiene la 14, ella tiene que respetarme, que yo soy un cliente y tengo derecho a... Carlitos, qué pena, yo puedo interrumpir ahí eso que usted está Sí, hablando. bien pueda. Resulta que eso que usted está diciendo es muy cierto, pero en ocasiones nosotros no sabemos qué ha pasado antes de lo que está sucediendo. Es verdad, eso le iba a decir, sí, es cierto, sigue. Entonces, por ejemplo, usted no sabe si en ese caso esa chica ya estaba el día anterior, si usted sigue Pudo cometiendo el haber error, perdido dinero, sí, el día anterior le dijeron usted va a perder su lugar de trabajo porque ya lleva toda la semana de billete falso.
¿Mm? por decirlo así, uno no sabe la trascendencia, la trazabilidad de las situaciones. Entonces ella ya con, yo no la estoy justificando, no, porque es que uno tiene que ser siempre bien y prestar un buen servicio, Sí, sino que a lo que yo me quiero referir es que uno nunca sabe por qué las personas están actuando así. Eso es como cuando un violador, porque es violador, porque pues uno tiene que ir antes qué pasó, ¿cierto? mm, Y lo que le está haciendo es gravísimo, pero ¿qué fue lo que lo hizo hacer eso? ¿Me hago entender? sí, 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 sí. Entonces, muchas veces es como No, por de eso, analizar. Y ponerse en los, como ponerse, decía el Padre Lineros en ese video, la comunicación es esencial. O sea, el tono de voz que nosotros utilicemos para hacernos entender. A veces uno cree que está hablando buena gente y resulta que el otro está recibiendo la información. No, es que mira que ella no me está hablando bien. la ¿Me hago entender? información, la comunicación es parte fundamental de eso. La comunicación, el tono de voz, la forma de decir las cosas. Cuando usted le hablan golpeado, cuando le hablan, ahí eso es fundamental. Sí, sigue, continúa, Vane. Se lo digo porque pues en mi vida personal me pasa mucho. Que yo Mm. digo las cosas y las demás Y te personas malinterpretan. me lo toman de otra manera, pero yo no lo estaba diciendo de esa manera. Y vaya pues para que me crean. Entonces, es un tema muy complejo, es muy duro. Sí, a veces sí, y más cuando, por ejemplo, hay personas que manejan temperamentos y uno dice, uy, qué pena yo esa señora es como mal geniada, y resulta que cuando uno la aborda es totalmente contrario a lo que es. Entonces a veces nos podemos equivocar y en esos instrumentos relevantes de la promoción de los derechos laborales y humanos es muy importante uno aprender por eso es tan importante uno aprender a conocer cuando laboralmente estábamos a nuestros compañeros de trabajo y entenderlos como dice Vane, porque vuelvo y les digo, lo que pasa es que la actitud de la niña a mí ese día a ella sí se le veía su arrogancia y de pronto su rabia. Y lo que dice Van es muy, muy, muy valedero. ¿Qué habría detrás de esa situación? Pudo haber perdido el día anterior 100.000 pesos. Pudo haber perdido, le pudieron haber metido billetes falsos, uno no sabe. Esa es una situación también que la lleva de pronto a ella a actuar de esa manera. Pero uno ¿Sabe también, también, Carlitos, qué puede pasar también? Uno a veces le hace daño a las demás personas y uno no se da cuenta. sí, Y a uno lo marcan esas personas, así sean terceros que no tienen validez pues, en la vida de uno personal, pero uno nunca sabe que, que usted le haya empujado en un carrito de mercado sin culpa alguna vez en la vida y uno no se da ni cuenta. Me hago entender, hay sí, cosas que pasan así. Hay personas que son muy rencorosas y por en el momento que haya pasado la situación, los marcan por vida. Y uno sí. ni por enterado se da cuando uno afecta a los demás. Sí, eso es verdad, Van. Muchas gracias por esa participación y Igual, estoy de lo acuerdo que yo con te eso. estoy diciendo no es que te esté juzgando, no, sino, y tampoco la estoy justificando a ella, sino que es como para que todos analicemos que la vida es así. La vida, uno puede estar de un lado o como puede estar del otro. O como cuando estaba en el lugar equivocado a la hora no indicada. Cuando hay personas que les pasan muchas cosas malas por haber estado en el momento que no era. Vea, Pero las cosas lo importante es tomar aprendizajes. Y en ese momento yo creo que esa chica aprendió tanto que yo creo que ella no va a volver a hacer eso con un cliente de la manera que lo hizo. ¿Me hago entender? sí, Cayó en la cuenta de lo mal que lo estaba haciendo. sí, claro. Yo por ejemplo, miren, yo cuando tomé la decisión de convertirme, cuando en Calazán, por ejemplo, yo empecé a manejar, que a mí me dijeron, usted tiene que manejar el proyecto de vida de los muchachos, y cuando en las universidades también empecé a recibir esa responsabilidad, yo vi la necesidad de profundizar en los temas. Pero ustedes dirán, ¿y de dónde nació ese interés suyo, Carlos, de profundizar en esos temas? Pues miren, ese interés mío partió de cuando estaba muy joven, yo me presenté al SENA
Y resulta que la entrevista personal me tocó con un señor muy famoso en ese entonces en Pereira, que era el gerente del Banco Nacional. Pues por, por respeto y todo, no voy a decir el nombre de él, pero imaginen que la vida le enseña a uno muchas experiencias. Resulta que tuve la entrevista con él, me hizo varias preguntas y cuando terminé me dijo, yo era un muchacho, un joven de 18, 19 años, estaba en la edad de ustedes. Y él me dijo, en medio de su soberbia, porque después ya tuve la oportunidad de conocerlo, en medio de su soberbia y en medio de su carácter, me dijo que yo era una persona inepta, que yo era una persona incapaz y que yo no tenía los fundamentos ni las características para entrar a hacer lo que iba a hacer en el SENA. Yo me gradué luego, eso entregaban un certificado de actitud profesional, no era la tecnología, certificado de actitud profesional como mando medio. Ustedes no saben cómo salí yo de allá de esa primera cita. Me dijo inepto, me dijo incapaz, me dejó, fue pucha por el suelo. Pero yo llegué a mi casa y eso es lo bonito de uno tener un buen apoyo familiar. Yo llegué y le conté a mi madre y mi madre me dijo, no, pues ahora le cuentas a tu papá a ver qué podemos hacer. Y yo siempre, mi papá había sido de un carácter muy fuerte. Y yo ahora va a venir mi papá y se va a ir y va a coger ese tipo y se va a ir para el SENA y me va a defender. Y eso era lo que yo esperaba. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que mi padre, de una manera muy sabia, muchachos, imaginen lo que me contestó. Mi hijo, no se preocupe por eso. El otro trimestre se presenta y ahí pasa. Y tranquilos, tranquilo que arrieros somos y en el camino volvemos y nos lo encontramos. Y yo, ¿qué arrieros somos y en el camino volvemos y nos los encontramos? ¿Qué sería eso? Bueno, yo esperé, empecé a estudiar economía, luego la licenciatura, y estando una vez, yo estaba como jefe de personal en una empresa que se llamaba Industrias Bacará de don Félix Carrillo. Yo recibía el personal. Don Félix Carrillo, como 9 años, a los 9 años, me envió con la secretaria de gerencia unas hojas de vida y me dijo, Carlos, tú me haces un favor y me escoges al nuevo director nacional de ventas. Necesitamos hacer esa selección. Y aquí me mandaron de Fenalco estas 10 hojas de vida. Y cogí las 10 hojas de vida. Y ríanse, muchachos, la sorpresa. Estaba revisando la octava hoja de vida y adivine de quién era esa hoja de vida. De ese señor. Cuando la miré, sí, es gerente del Banco Nacional. Y tenía cargos muy buenos. Y yo dije, ay, por Dios bendito. Y ahí mismo me acordé, arrieros somos y en el camino volvemos y nos los encontramos. Y entonces lo cité a entrevista. Y el día que lo cité a entrevista, primer problema que le vi, la entrevista era a las 11 y llegó a las 11:30. Soberbio, soberbio, soberbio. Y era predominante, esas personas dominantes así que hablaban, vengo a la entrevista. Sí, señor, tranquilo que ya el doctor lo va a atender. Cuando lo atendí, lo primero que le dije, qué pena, pero llegó tarde. Así, qué pena, pero es que para todo tenía justificación. Entonces empecé, le hice varias preguntas y finalmente me contestó. Y cuando terminó, ríanse muchachos lo que le contesté. Bueno, doctor, yo veo que usted es una persona que le falta capacidad. Me parece que es los mismos términos que él utilizó conmigo el día de la entrevista, los utilicé. Ríanse que ese señor se paró de esa silla, muchachos, y yo pensé que me iba a pegar. Me dijo, me hace el favor y me respeta. Y le dije, por favor, me hace el favor y se sienta y el que tiene que respetar es usted porque usted en este momento está en una entrevista de trabajo. Lo senté. Y entonces le dije, vea, esto que ha pasado, sencillamente lo hago porque fue lo mismo que viví hace 9 años con usted en una experiencia que tuve para yo ingresar al SENA.
pero doctor Julano de Tal, le doy la bienvenida a la compañía. A partir de hoy, usted es el nuevo director nacional de ventas de esta empresa. Le cuento que ese tipo después ha sido gran amigo mío. Él me dice que le sirvió esa experiencia para que lo hiciera caer en cuenta y tener que cambiar un poquito su juego ético y sus comportamientos, porque sencillamente él cayó en cuenta que la había embarrado. Para mí fue muy maluco, de pronto tenerle que sacar en cara la situación, pero hay personas que a veces tenemos que hacerle caer en cuenta de que nos podemos equivocar. Bueno, continúo después de esta experiencia. El tercer punto viene, ¿qué demanda la sociedad? La sociedad del primer mundo demanda que existan unos estándares de comportamiento, que hayan esos códigos, que se comprometan cuyos compromisos sean de alguna manera palpables y medibles. Ahí reside justamente el principal desafío que plantean estos instrumentos, asegurar una amplificación, verificación y control eficaz. Por ejemplo, ¿qué está pasando en el mundo de hoy? En Colombia, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo a casi todas las empresas y a casi todas las profesiones les han pedido que hayan códigos éticos y reglamentos internos de trabajo donde también, si no hay códigos éticos en los reglamentos de trabajo, estén explícitos los comportamientos que deben demostrar todas las personas que allí trabajan. Una forma de facilitarlo, por ejemplo, es la adhesión de las empresas a los códigos de conducta, definidos por las organizaciones internacionales como veamos sus palabras, la Comisión considera, por ejemplo, la Comisión Internacional del Trabajo, o sea, la OIT, considera, tengan como normas mínimas comunes de referencia los convenios fundamentales de la OIT y las directrices para las empresas multinacionales. Por ejemplo, Nestlé, que la conozco, Koala, Colgate-Palmolive, ellos tienen unas directrices muy puntuales en relación a los códigos éticos. Es más, buscan, buscan como un perfil profesional que se acerque a esos códigos éticos. Igualmente que incluyan mecanismos adecuados de evaluación y control a su aplicación, así como un sistema de evaluación de la conformidad. ¿Qué es eso? Que a uno lo evalúan. Por ejemplo, en un Remington cada semestre a nosotros nos evalúan en relación a ustedes, en relación es más, a ustedes les van a mandar una encuesta donde tienen que evaluar la materia, donde tienen todo esto, nos lo evalúan a nosotros. Y nosotros igualmente evaluamos lo que es la universidad, tenemos que evaluar a nuestros directivos, tenemos que evaluar todo el proceso y yo igualmente evalúo con ustedes el seguimiento de la materia. ¿Por qué? Porque sencillamente tenemos que evaluar todos nuestros comportamientos. Implican así también la elaboración, aplicación y control a los interlocutores sociales y otras partes interesadas, inclusive en los países de desarrollo. Por ejemplo, cuando se tienen trabajos, ustedes lo van a ver, que ese código contable que les envié tiene que ver con las NIF, normas internacionales de información financiera. O sea, usted su trabajo, hoy en día están permitiendo, por ejemplo, que los contadores públicos ejerzan su labor no solamente en Colombia. Tengo amigos que lo están haciendo en Panamá, lo están haciendo en Centroamérica y algunos, por ejemplo, también lo están haciendo en España. El valor y la fortaleza de un código dependerán de su credibilidad y transparencia. Oiga eso, credibilidad y transparencia. ¿Quién da esa credibilidad y esa transparencia? Ustedes mismos. Y ambas están en función del grado en que los trabajadores, los sindicatos, los socios comerciales y los proveedores y los consumidores y otros grupos de interés de la empresa sean conscientes de en la transparencia, que esté basada en la diseminación y comunicación del código a todos los empleados y a las empresas subsidiarias y contratistas. O sea, los códigos, todos los códigos éticos, todos los reglamentos internos tienen que ser dados a su empresa. Vanessa, yo te hago una pregunta. Tú que tienes empresa, ¿tú tienes Sí. un reglamento interno de trabajo? Bueno, en el hotel lo tenemos. En el hotel lo Pero tienen.
Sí, pero en burbujas no lo tenemos aún. Tenemos pues como eh, a la hora de contratar que pues uno se enfoca como mucho en qué persona está contratando, cómo El actúa, qué perfil, hace, el cómo perfil. reacciona. Sí, por Mm, lo que, o sea, es una empresa que a pesar que tiene pues muchos puntos, cada sí, punto tiene su dueño. sí, Entonces ellos tienen que crear sus propias políticas porque ya uno pues ahí sí no se puede involucrar. sí. Claro está que uno siempre en el contrato quedó pactado que uno puede estar en constante pues como observación de sus puntos y en vista de que uno no le puede hablar directamente al trabajador, uno sí puede hablar pues con el propietario, mira, está pasando esto, lo otro, todas las recomendaciones posibles, porque pues lo bueno es prestar un buen servicio y prestar el mismo producto entre todos. Por ejemplo, ¿cuál crees tú que son los dos valores más importantes de tu empresa? Ya mencionaste uno, veo que el servicio es fundamental y el otro. Respeto total. Bueno, imagine qué bonito. Entonces, mire cómo nos vamos identificando y vamos reconociendo cuáles son los valores que identifican a nuestra empresa. Su credibilidad, esta depende, gracias Vane, su credibilidad, esta depende de su alcance, amplitud y los mecanismos de refuerzo y evaluación. Pueden usarse diferentes fórmulas para monitorizar y verificar la aplicación efectiva de un código a través de equipos internos de cumplimiento, por medio de auditorías realizadas en instancias ajenas, como consultoras, o por medio de una monitorización independiente que envuelva a terceras personas como ONG locales, instituciones académicas o religiosas. Por ejemplo, yo he conocido algunas ONG, Padrinos Internacional, que es de holandesa, viene aquí a esta zona del Risaralda, donde ellos hacen contribuciones a través de fundaciones y ONG para tratar de que los dineros estén bien utilizados y estén bien utilizados y además de eso hablan mucho con la comunidad para conocer de primera mano los valores que identifican esa fundación. Bueno, beneficios del comportamiento ético. Una gestión empresarial ética genera sin duda beneficios. Veamos algunos. Genera confianza. Entonces, todo negocio se construye sobre relaciones con proveedores, clientes, empleados y grupos. La fuerza de esas relaciones es en su mayor medida función de la cantidad de confianza que las partes tienen una con otra. En ese sentido, la conducta ética es un factor indispensable para la generación de confianza, porque tiene la capacidad de otorgar credibilidad a quienes lo practican. Puede incluso más efectivo y conveniente que muchos controles externos, como la regulación Profe, no gubernamental. le estoy escuchando. Lo más, ahí sí me está escuchando, ahí sí, 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 ya se lo escucho bien. Sí, bueno, señor. voy a volver a leer. Entonces hay que generar los códigos, los beneficios del comportamiento ético. Entonces una gestión empresarial ética generar confianza. ¿A través de qué? De todo el negocio, de todo lo que el negocio muestra. Es más, puede incluso más efectivo y conveniente que muchos controles externos. Muchas veces contratan empresas para mirar y determinar y muchas veces el buzón de sugerencias de una empresa puede manifestar más que los estudios que se hacen por fuera. Captación de buenos clientes, proveedores, empleados y distribuidores. El hecho de no engañar a los demás, de cumplir con lo que se ofrece, de transmitir una buena imagen de profesionalismo o de respetar las leyes y reglamentos vigentes es como un imán. Eso atrae, que atrae a las personas y a las demás empresas que suelen comportarse de la misma manera porque se sienten identificados con sus acciones. Cuando usted compra un mal producto, que una empresa le vende como si fuera un producto de mala calidad, de buena calidad, ¿usted vuelve a comprar en esa empresa? Yo sé que usted no vuelve. Cuando usted va a un restaurante y la comida que le sirven, le prestan un mal servicio y la comida tiene mal sabor, yo le hago esa pregunta. ¿Usted vuelve o no vuelve? Usted no vuelve. Entonces, tenemos que velar por eso. También la protección contra la publicidad negativa. Cuando las actividades y son consideradas éticas, es difícil que la publicidad negativa se produzca. Por tanto, el comportamiento ético protege a la empresa contra la publicidad negativa. O sea,
Si usted actúa de buena forma, si su comportamiento es ético, nadie podrá decir lo contrario. Así alguien quiera manifestar lo contrario, todo eso se va a caer por su propio peso. Y algo muy importante, la satisfacción personal. O sea, ¿cómo me siento yo cuando yo actúo bien? Cuando yo tengo un código ético, cuando yo cumplo con los códigos éticos de mi empresa, satisfacción personal. Ayuda a los empleados a identificar lo que su empresa reconoce como prácticas aceptables en negocios, generando de un lado mejores decisiones y por otro lado una mayor fidelidad de sus trabajadores y colaboradores. Se llama sentido de pertenencia, que desearían seguir trabajando en ella haciendo su labor de la mejor manera posible. Hay personas que se identifican con su empresa y se sienten felices haciendo la labor que realizan en la compañía. Entonces, ejemplos de código de ética, algunos ejemplos de código de ética, el código de ética de la función pública de la Organización de los Estados Americanos existe, establecido por el Departamento de Derecho Internacional para sentar las bases del ejercicio del poder entre los políticos en sus países miembros. El Código de Ética de la Asociación de Psicólogos de Colombia, en el que los profesionales de este gremio establecen lo que consideran apropiado y lo que no en el diario ejercicio de su profesión psicológica en la ciudad. El Código de Ética del Banco de Vivienda, destinado a todos los colaboradores de la organización, así como sus trabajadores y empleados, y en el que se establecen pautas claras de conducta para resolver y tomar decisiones de la manera que el banco considera apropiada, responsable y conforme a la misión y visión de la empresa. Por ejemplo, en los bancos, cuando un cliente se queja, normalmente los funcionarios les da mucho susto eso. ¿Por qué? Porque normalmente puede casi quedar por terminado el contrato laboral, porque los bancos se cuidan mucho de eso. El Código Internacional en la Ética Médica, donde se intenta universalizar los criterios éticos para el ejercicio de la medicina, estableciendo las normas mínimas necesarias para conservar la dignidad y la responsabilidad del oficio en el mundo. Y por ejemplo, ya no lo coloqué ahí, pero seguimos con el código del contador público. Aquí hay una bibliografía muy pequeña, entonces voy a dejar de compartir. ¿Hasta acá hay alguna pregunta o no? ¿Qué preguntas hay? Gracias a Vane que ha estado participando. ¿Hay alguna pregunta en relación a lo que hemos acabado de ver? Ha sido muy claro, ¿cierto? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces yo les quiero compartir, voy a continuar con el código ético del contador público. Este está en la plataforma, muchachos. Entonces dice Consejo de Normas Internacionales, dice Consejo de Normas, Consejo de Ética para Profesionales en la Contabilidad. Ahí está. Yo voy a irme como un poquitico avanzando. Este código de ética para profesionales de la contabilidad publicado por una compañía internacional de ética. Vamos a ver, en lengua española, aquí dice para los profesionales. Código de ética para profesionales en la contabilidad. Mire lo que habla, aplicación de general del código, integridad, competencia y diligencia profesional, la confidencialidad, comportamientos profesional, sus honorarios, sus regalos, invitaciones. Imagínense que cuidan todo alrededor del contador público. El marketing de sus servicios, la custodia de los activos de un cliente, la independencia, son puros valores. Los conflictos potenciales, la preparación y presentación de información, los intereses financieros, bueno, todo. Sí lo están viendo, ¿cierto? Estoy como bajando ahí como poquito a poquito para ir como, Sí, señor. me quiero detener más adelantico. Bueno, vamos a ver aquí, Código de Ética, la sección 100. Dice, una característica que identifica la profesión contable es que asume la responsabilidad de actuar en interés público.
O sea, lo que yo en algún momento les comenté, no sé si fue con ustedes o con otro grupo, donde yo decía que la responsabilidad ética del contador público, del abogado y del médico es de interés público, porque cuando ustedes firman, es un documento público. En consecuencia, la responsabilidad de un profesional de la contabilidad no consiste exclusivamente en satisfacer las necesidades de un determinado cliente o de la entidad para la que trabaja. En su actuación de interés público, el profesional contable acatará y cumplirá el presente código. Si las disposiciones legales y reglamentarias prohíben al profesional de la contabilidad el cumplimiento de alguna parte del presente código, cumplirá todas las demás partes del mismo. El presente código contiene 3 partes. La parte A establece los principios fundamentales de la ética profesional para los profesionales de contabilidad y proporciona un marco conceptual que éste implicará con el fin de ¿qué? De identificar amenazas en relación con el cumplimiento de sus principios fundamentales, evaluar la importancia de las amenazas y cuando sea necesario aplicar salvaguardas para eliminar esas amenazas o reducirlas a un nivel aceptable. Bueno, oiga pues toda la responsabilidad que ustedes tienen. Voy a irme más adelantico. Bueno, en relación a la competencia y diligencia profesional, usted está en la obligación de mantener el conocimiento y la actitud profesional al nivel necesario para asegurar que el cliente o la entidad para la que trabaja reciben servicios profesionales competentes basados en los últimos avances de la práctica. Miren, yo digo que las 3 profesiones, la de médico y el abogado y el contador público, son las profesiones que más exigen mantenerse al día en conocimiento. A ustedes cada 3 o 4 meses o cada 6 meses le cambian normatividades, le cambian decretos. A todas horas le están, mire que están con el IVA que lo pusieron al 19, que lo van a quitar, que no lo van a quitar, que lo van a subir al 21, que lo van a bajar al 16. Bueno, todos esos, el nuevo estatuto, el nuevo régimen laboral y ese nuevo régimen fiscal que apareció el año pasado, los obliga a estar permanentemente actualizados. Ninguno de ustedes, muchachos, puede llegar a una empresa y decir, no, es que no sé, voy a mirar, voy a investigar. No, lo que espera la empresa es que usted esté actualizado totalmente. Entonces, miren que en cuanto a la competencia y diligencia profesional, está dentro del código ético. Igualmente dice, para asegurar que el cliente de la entidad para la que trabaja reciba servicios profesionales competentes basados en los últimos avances de la práctica, de la legislación y de las técnicas y actuar con diligencia y de conformidad con las normas técnicas y profesionales aplicables. Segunda, confidencialidad. Respetar la confidencialidad de la información obtenida como resultado de las relaciones profesionales y empresariales y en consecuencia no revelar dicha información a terceros sin autorización adecuada y específica, salvo que exista un derecho o deber legal o profesional de revelarla, a no ser que se lo solicite la DIAN. De resto, por eso es que a veces en la universidad, cuando ven esos para los proyectos de grado, las empresas, cuando yo estaba de coordinador académico, llamaban de las empresas, venga, don Carlos, es que aquí vinieron 2 estudiantes de ustedes que van a hacer una intervención en NI, pero es que no podemos dar la información de primera mano. ¿Será que nosotros, si le damos la información de primera mano, las estudiantes pueden cambiar el nombre de la empresa? Entonces las empresas les da mucho miedo. O sea, independientemente por lo que sea. Entonces yo le decía a las estudiantes, mire que hay que manejar esa confidencialidad. Y ahora el comportamiento profesional, cumplir las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y evitar cualquier actuación que pueda desacreditar
a la profesión. Bueno, a ver, sigamos aquí hacia abajo. ¿Alguno quiere hacer algún comentario? Es que es muy largo, pero les estoy leyendo como para el comienzo, como para que tengan una idea. Vea, por ejemplo, amenazas y las amenazas pueden ser originadas por una amplia gama de relaciones y de circunstancias. Cuando una relación o una circunstancia originan una amenaza, dicha amenaza podría comprometer o se podría pensar que compromete el cumplimiento por el profesional de la contabilidad de los principios fundamentales. Amenaza de interés propio, amenaza de que un interés financiero u otro influya de manera inadecuada en el juicio o en el comportamiento profesional de la contabilidad. Amenaza de autorrevisión, amenaza de que el profesional de la contabilidad no evalúe adecuadamente los resultados de un juicio realizado o de un servicio prestado con anterioridad. Miren, hoy en día, por ejemplo, cuando se hacen auditorías, uno tiene que tener o sea, no solamente una responsabilidad, sino una honestidad total en relación a lo que está haciendo en su trabajo profesional. Porque si en algún momento a usted le llegan a comprobar de que esa auditoría no se hizo bajo los conceptos de responsabilidad, de honestidad que la empresa tenía, usted tiene no solamente en tela de juicio su profesión, sino también su capacidad personal. Entonces eso puede ser una queja ante la DIAN, una queja ante el Consejo de Judicatura, y usted podría estar perdiendo su trabajo y perdiendo también su tarjeta profesional. Mire, por ejemplo, cuando se inicia un proceso de resolución de conflictos tanto formal como informal, los siguientes factores pueden ser relevantes, bien sea forma individual o conjuntamente con otros factores. Cuestiones de ética de las que se trata, principios fundamentales relacionados con la cuestión de que se trata, procedimientos internos establecidos y vías de actuación alternativas. Aquí es cuando se presentan esos atropellos que uno puede hacer en su vida profesional contra otra persona. Por ejemplo, cuando se presenten atropellos, acoso laboral. Eso se presenta, por ejemplo, en la universidad, yo dando esta materia me han contado auxiliares contables que son manipuladas y son acosadas por el contador público, el que ejerce el trabajo. ¿Y usted por qué? Y me ha tocado decirle a los estudiantes, ¿y usted por qué no le ha dicho a él que en algún momento usted también tiene que defenderse, que está faltando contra su vida profesional? Y en determinado momento, hablando con el doctor José Gabriel Obando, a veces llegan quejas de los auxiliares contables en relación, por ejemplo, a algunos contadores públicos que ejercen de mala manera su trabajo profesional. Bueno, muchachos, esto tiene muchas hojas. La verdad es que yo quería como mostrarles así que el código existe, que el código está y que el código hace parte fundamental dentro de ese proceso de lo que a futuro va a ser su carrera profesional como contador público. Entonces, lo que queremos es que cada uno viva de manera muy puntual su vida profesional y considere que el factor ético y esta parte ética va a ser fundamental en ese quehacer diario y que todas las empresas, todas las personas que de una u otra manera tengan contacto con ustedes como futuros contadores públicos van a esperar lo mejor de ustedes como personas. Como dice el padre Linero, nunca podemos perder la humildad y dejar de ser personas en todo el sentido de la palabra. Y lo que quiere un Remington es eso, que ustedes sean profesionales del bien al servicio de una comunidad. Bueno, los escucho, muchachos. ¿Alguno tiene algo para terminar, para la intervención final? ¿Les gustó el tema de hoy? ¿Alguna pregunta suelta? A Vanessa Marín, gracias por esa participación. No he escuchado a Juana,
No he escuchado a Sebastián, que también a veces interactúa tanto, al resto de compañeros, a Karen, a Laurita, a María José y a mí. Camila tampoco la he escuchado hoy, que casi siempre la escucho en los encuentros tutoriales. Profe, qué pena yo no hablar tanto, pero es que he estado en una cita de odontología toda la clase. Ah, bueno, Sebas, listo pues, mijo, pero qué importante, ¿le gustó la clase? ¿Se empapó bien entonces de las conductas éticas, de los códigos Sí, profe, no, éticos? y es lo importante lo que usted habla de la ética tanto profesional como para la vida de uno personal. Sí, claro. Y pues aquí, mientras me miran los dientes, he estado todo el rato pendiente. Bueno, muy bien, Sebas, gracias pues por esa participación. ¿Quién más quiere que te termine de ir muy bien? ¿Quién más quiere participar? Camila, María José, Juana, Iván, Juana, a ver a Juana. Profe, muy interesante la clase, he estado muy concentrada. Importantísimo ser íntegro en todo el sentido, tanto profesional como persona, ¿cierto? Es Sí, muy interesante, de hecho voy a iniciar a leerme todos esos códigos, ya los tengo acá descargados en el computador, a leérmelos y tratar de irse socializando con eso porque son muy importantes. bueno, muchachos, entonces permítame en un momentico que voy aquí a mirar algo para que hagamos el parcial, que es una preguntita suelta y así podamos entonces terminar. Bueno, ya vamos entonces a comenzar el parcial. Listo.